Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo videochat, un videochat con una persona de la casa, por tanto es un videochat fácil de estos porque hablar con Viviana Navarro. Viviana es psicóloga, trabaja en esta escuela, ella es una persona de las que trabajan en la escuela de pacientes, trabajan también en el ámbito de envejecimiento activo y básicamente aporta y ayuda a personas, asociaciones, a mucha gente en el ámbito de lo que es la escuela de pacientes. Su línea, una de las líneas que tenemos, que hablamos con ella en alguna otra ocasión en un videochat, es hablar de bienestar emocional, ¿no? Y por tanto vamos a utilizar esa idea de pregunta bienestar emocional como hashtag de este videochat, en la cual la idea es hablar básicamente de cómo retomar después del verano, cómo intentar después del verano vivir lo mejor posible, sentirnos lo mejor para poder ahondar en este primer, diríamos, octubre, noviembre, diciembre que nos esperan y que esperemos que sea lo mejor posible. Por tanto, gracias por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias, Joan, sobre todo por invitarme, gracias por las personas que estáis ahí al otro lado escuchando. Y nada, encantada de hablar de estos temas que son siempre importantes y que a todos en definitiva nos afectan, porque en realidad este cambio, ¿no?, de estación, de rutina después del verano, pues a todas nos afectan y bueno, siempre hay pues algunas estrategias que podemos utilizar para enfrentar esta nueva época, ¿no? Sobre todo pues... ¿Qué podemos hacer? Es decir, porque hay gente que nos pregunta, termina el verano, termina el relajo, ¿no?, de alguna forma, ¿cómo podemos enfrentarnos a este 3 o 4 meses que nos vienen por delante? ¿Cómo hacerlo? Claro, ¿el relajo qué significa? Pues significa que nos hemos estado levantando sin el despertador de todos los días, quizá hemos estado en cuanto a consumo, pues bueno, nos hemos tomado una cervecita de más, alguna comida pues un poquito más calórica y en definitiva pues bueno, tenemos ahí una situación de poca rutina, de pocas obligaciones, ¿no?, y de poca disciplina también personal y familiar, porque en definitiva pues todos participamos de ese relajo que, todo hay que decirlo, es necesario. Es decir, necesitamos que de cuando en cuando nuestra mente esté fuera de esa rigidez de la rutina, de los horarios y de seguir un poco pues toda esa pauta, ¿no?, compleja. Entonces, pues básicamente, ¿cómo enfrentaríamos esta nueva etapa? Bueno, tenemos que decir en primer lugar algo muy muy importante y que ya estamos notando, y es que estamos teniendo las primeras lluvias, ¿no? Es una disminución importante en cuanto a la radiación lumínica que recibimos, y eso sobre todo las personas que tienen pues algunos problemas de salud mental como ansiedad, depresión, se ven muy afectadas, pero en general a todos nos afecta, ¿no? Por lo tanto yo diría, ¿no?, que sería muy importante que tuviésemos en cuenta que intentásemos en la medida de lo posible, si podemos, tener 10 minutitos de exposición solar o cerca de donde nos esté dando la luz. No es necesario que sea directamente, pero cerca de una ventana, para que podamos tener una mayor impresión de estimulación lumínica, y reforzar el aporte de vitamina D, que también sabemos que está relacionado con una disminución un poco del estado de ánimo y que nos afecta también. Por lo tanto, ahí tenemos desde suplementos a alimentos que nos pueden dar ese plus, pues un poquito para sentirnos bien y sentirnos con energía, ¿no? Eso en cuanto al tema de la luz, ¿no? Luego yo creo que como en cualquier cambio y en cualquier nueva forma de enfrentar nuevamente la rutina, tenemos que ir de a poquito, paso a paso. Eso sí que es muy importante. Por lo tanto, yo diría ponernos pequeñas metas, pequeños objetivos durante estas siguientes semanas que nos acerquen un poquito más a la otra regularidad que teníamos antes de junio, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, en cuanto a alimentación, ¿qué cosas podemos hacer? Pues empezar a pensar, por ejemplo, en tomar 3 piezas de fruta al día, una en la mañana, otra a mediodía, otra en la noche. O digo, pues bueno, en esta semana me voy a proponer
que al menos en una de las comidas tomar una ensalada o una verdura cruda, ¿no? Pequeños gestos que nos vayan ayudando a ir retomando eso, ¿no? Más cuestiones, pues por ejemplo, en cuanto a la actividad física, que es uno de los elementos que más nos cuesta retomar a todos, pues empezar también con esos pequeños pasos. Durante esta semana voy a llevar a los hijos al colegio caminando, que me va a suponer 10 minutos de actividad física, 20 minutos de actividad física, y poco a poco ir incorporando, ¿no? Bueno, ya que estoy mencionando a los hijos y a los niños, tenemos que decir que a ellos también les cuesta muchísimo entrar en la nueva rutina, les cuesta volver a madrugar, irse a la cama nuevamente por la noche. Y aquí quiero decir que hay elementos que podemos introducir en la rutina que les pueden ayudar a ellos también y a nosotros a seguir un poco con esa vinculación más estrecha que hemos tenido durante el verano, que hemos pasado mucho tiempo juntos, y a hacer esta transición. Pues yo les diría a los que tienen hijos pequeños que al menos media horita después de la rutina de cena, baño, etcétera, se vayan a la habitación con el niño, comenten cómo ha ido el colegio, todas las novedades del colegio, sus nuevos profesores, libros, las nuevas rutinas que van a hacer, que nos cuenten cosas, que les contemos nosotros también a ellos, que sea un espacio relajado y que, pues bueno, los más chiquititos que aprovechemos para contar un cuento, pero que sí sea ese momento de conexión y no tanto, pues venga, súbete para arriba a la cama, ya es hora, y nosotros pues nos quedamos ahí un poco en el relax de la televisión, ¿no? Entonces, hacer ese esfuercillo en estas 2-3 semanillas creo que es importante también para ellos. Y para nosotros también, porque al final nos carga un poquito más las pilas a nosotros, ¿no? Es decir, que por tanto, lo que vienes a decir es que hay cosas que podemos hacer en el tema de la alimentación que nos ayude a retomar, hay cosas que hay que ir haciendo, pequeñas cosas ligadas al ejercicio físico, y también rutinas diarias que también acompañan a nivel familiar de alguna forma, ¿no? Eso es. Muy importante, no dejar de lado esa transición que hacen los hijos también de cara al inicio del cole, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, y en ese sentido, una persona que tiene una enfermedad crónica, ¿no? Uh-huh. Que a ese volver a recoger y a retomar después del verano, después de ese periodo de relax, cómo llevarlo a cabo, ¿qué cosas son importantes para esa persona que tiene una enfermedad, que por tanto tiene algo que también le afecta a su vida diaria, ¿no? Que no es solo los elementos positivos de mejor alimentación, de algo de ejercicio físico, de estar con los niños para acercarnos a nuevas rutinas y tal, sino que también tenemos la enfermedad que a lo mejor la he dejado un poco de lado durante este verano y ahora nos tenemos que volver a poner, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bien, efectivamente. Pues siempre yo diría que frente a que es necesario que tomemos esas rutinas que nos van a redundar en mejor salud, hacerlo con la conciencia de buscar elementos que sean placenteros, que sean agradables, que me guste hacer. Por ejemplo, sabemos que el baile de diverso tipo ayuda muchísimo a las personas que tienen Parkinson, a las personas que tienen artritis, ayuda en cuanto a la coordinación, ayuda en cuanto a la movilidad de articulaciones, y es una actividad súper placentera que nos aporta también que anímicamente estemos bien, que nos sintamos bien, que nos relacionemos con otras personas, con nuestra pareja, que nos comuniquemos. Y yo creo que esa actividad de inicio y de puesta a punto creo que puede ser muy, muy positiva para una persona con una patología crónica, ¿no? A veces, bueno, depende de nuestro estado de salud, eso sí que hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a realizar actividad física, que tengamos una buena valoración de nuestra condición física y saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero en principio el baile es una de las actividades con menor impacto que tenemos y suele ser muy divertida.
Tenemos que decir que para las personas donde se hayan visto afectadas por su enfermedad, su condición física, tenemos a nuestra disposición en todos los ayuntamientos los centros de medicina deportiva, donde tenemos un médico de medicina que nos va a poder hacer una valoración de la condición física y muy probablemente hacernos una prescripción de actividad física adecuada a nosotros. Por lo tanto, que también tenemos recursos para poder realizar esas actividades, ¿no? Y son recursos que están al alcance y a la mano de cualquier persona, ¿no? Y pensando, ahí tenemos alguna pregunta que nos habla, por ejemplo, dice, tengo miedos, ¿no? Es decir, de alguna forma hay cosas que, y esos miedos, o ese sufrimiento, esa sensación de tal, me afecta a mi sentir, cómo siento esa enfermedad. ¿Cómo lo hago para romper ese miedo, para intentar quitármelo de encima, para que no me haga daño, ¿no? En ese sentido, digo, tengo la enfermedad y además tengo ese miedo que me genera tal. ¿Qué hago para eso? Efectivamente. Bien, tenemos que decir que el miedo es una de las emociones básicas, es una emoción natural en los humanos que todos sentimos en momentos determinados, y muy especialmente pues una persona con un diagnóstico de una enfermedad crónica o con una intervención quirúrgica reciente, pues personas que han sido intervenidas, por ejemplo, de corazón y que tienen miedo a realizar esta actividad física, personas que viven también con mucho sufrimiento una nueva recaída o la posibilidad de tener esa nueva recaída. Por lo tanto, en principio, decir que son emociones normales en cualquier persona. Ahora bien, cuando esas emociones son tan intensas que interfieren con nuestra vida cotidiana, nos hacen sufrir y además no nos ayudan a seguir las pautas de cuidados para nuestra enfermedad, pues tenemos que decir que esas emociones, digamos que habría que intervenir sobre ellas y habría que realizar algún tipo de actividad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues cualquier emoción, ya sea el miedo, cualquier otra emoción, se manifiesta básicamente mediante 3 respuestas. Una primera respuesta tiene que ver con todo lo que yo pienso y valoro en relación a mi situación particular, mi enfermedad, cómo esa enfermedad afecta a cómo yo me relaciono con los demás, cómo me ven los demás y cómo yo percibo eso. Todo lo que tiene que ver con pensamientos y valoraciones subjetivas. Y aquí ahora después vamos a entrar un poquito de lleno en qué cosas hacer. Después también sabemos que esas emociones, como la del miedo, nos afectan directamente a nuestro físico, a nuestra manifestación fisiológica. Por lo tanto, si mi enfermedad crónica se manifiesta con dolor, muy probablemente una emoción de miedo va a incrementar el dolor. Si se manifiesta a través de otra sintomatología, igualmente el miedo puede afectar. Por ejemplo, sabemos que en personas con diabetes los niveles de glucemia pueden variar en función de las emociones vividas de una manera intensa, ¿no? Por lo tanto, nos afectan a nuestro cuerpo directamente. Y ahí pues tenemos todo un arsenal relacionado con qué hago con mi cuerpo para bajar esos niveles de miedo o de otras emociones negativas, ¿no? Tenemos desde aprender a respirar, que es la clave básica de cualquier técnica de relajación. Aprender a respirar abdominalmente sería una asignatura básica de todos los adultos humanos, porque tenemos que decir que nacemos teniendo ese tipo de respiración, pero que conforme vamos creciendo y van creciendo las responsabilidades que tenemos, vamos pasando a cambiar y a tener una respiración más acelerada, torácica y menos profunda, ¿no? Por lo tanto, que aprenda a respirar de manera abdominal o reaprenda es algo importante. Y después tenemos pues toda una variedad de técnicas y cada uno debe de elegir la que mejor le siente, ¿no? Desde hacer algo como yoga o caminar simplemente, a hacer algo más pasivo como meditar o como hacer una visualización. Y luego me decía, sí. tenía alrededor de eso, por tanto, el miedo, por tanto, es una emoción
de las que tenemos, ¿no? De las que y tal, y que incluso tiene aspectos positivos tener miedo. Es decir, no hay que decir que sentir miedo es algo negativo, es algo que hay que saber utilizar y saber afrontar, ¿no? Efectivamente. Si yo he sido diagnosticada de diabetes y aparecen esos miedos, muy probablemente me va a ayudar a tomar conciencia sobre lo que me pasa, a decir, ojo, me tengo que cuidar, ojo, esto es importante que yo lo haga. O igualmente, si me han operado de corazón, pues también el miedo me puede servir para decir, a ver, ahora tienes que tener una serie de precauciones, pero claro, es lo que decimos, si ya ese miedo sobrepasa y nos limita y nos aísla y nos deja recluidos en casa, pues cuando tenemos que tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Porque una persona pues que ha sido operada de corazón puede realizar, y es conveniente que realice actividad física, lo único que tiene que hacerlo pues en unos márgenes, ¿no? Y en ese sentido tenemos una persona que una persona que tiene problemas de corazón, que nos preguntaba hasta qué punto o por qué, de alguna forma, las preocupaciones de la vida, ¿no? De mi vida diaria, en lugar de vivirlas como para estar mejor, lo que hacen es hacerme sentir que estoy peor del corazón, ¿no? Uh-huh. Es decir, casi diría, no voy a mirar la tele porque lo que veo no me gusta y por tanto, si no veo la tele, estaré mejor que si la veo, ¿no? ¿Cómo trabajo eso? No sé, ¿no? Bien, bueno, tenemos que decir que en general hay rutinas televisivas que todos deberíamos de obviar, sobre todo a determinadas horas de la noche, porque es verdad que en la última hora antes de irnos a dormir nos bombardean con cantidad de noticias negativas, situaciones negativas, lo que está por venir, y no es el mejor momento para recibir esa información e irnos a la cama lo más relajados posibles, ¿no? Por lo tanto, no pasa nada si en esa última hora de la tarde, de la noche, no recibimos noticias negativas y nos dedicamos a escuchar música tranquila, a ver una película agradable y a no recibir ese bombardeo de estimulación, ¿no? No obstante, por supuesto, no podemos mantenernos aislados del mundo mundial, ¿no? Es decir, que bueno, que tengo que estar conectado y dentro de esa realidad del mundo, pues hay cosas negativas, ¿no? Y que bueno, que eso que veo y eso que valoro entra dentro de lo que decíamos de los pensamientos negativos, ¿no? De cómo yo interpreto eso. Hay personas que son muy sensibles, hay personas que viendo una realidad ajena a él es capaz de sentir, de sufrir, de empatizar muchísimo con ello, ¿no? Yo a estas personas que son tan sensibles les diría pues que no sería adecuado recibir ese tipo de información, aunque luego la realidad muchas veces supera la ficción y tú vas a tener que enfrentar pues, un problema económico en algún momento de tu vida o una enfermedad o cualquier otra situación, ¿no? Lo importante es también aprender a cómo sobrellevar esas situaciones, a cómo sobrellevar esa información que a mí me llega. Es verdad que en el polo opuesto ya hay personas muy insensibles a todo, que bueno, pues ven cualquier cosa en televisión y no les supone, no les genera nada, ¿no? Entonces, ¿cómo movernos en ese plano intermedio sin perder nuestra empatía, nuestra humanidad y de alguna manera sin perder tampoco la conexión con el mundo, ¿no? Bueno, ahí tenemos todo lo que llamamos las estrategias cognitivas, las estrategias relacionadas con la reestructuración cognitiva y donde tenemos que también poner un poco en cuestionamiento una manera de pensar y de analizar las situaciones que hemos recibido en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que es muy negativa y que nos lleva también a mucho sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, el hecho de magnificar información que nos llega, magnificar cosas que vivimos. Por ejemplo, el hecho de centrarnos solo en los aspectos negativos, cuando evidentemente hay muchísimas cosas positivas.
preguntas clave que me van a ayudar a resituar la situación. Como decía, una primera pregunta es, ¿en esta situación puedo hacer algo para cambiar esta situación, para mejorarla, para iniciar el cambio que yo quiero? Más preguntas que yo me puedo hacer. ¿Quién, qué me puede ayudar a eso? Es decir, ¿cuento con algún recurso, con algún apoyo que me podría ayudar a iniciar ese cambio? Si yo quiero comenzar con un cambio en mi alimentación, ¿a quién puedo tener yo a mano para hacer esto? Pues, oye, pues me han dicho que la enfermera tal que lleva el tema de diabetes en el centro de salud, que es súper apañada, y hago un listado de posibles personas, ¿no? O digo, bueno, pues mi hija sé que hace un tiempo le fue bien tal cuestión, es decir, hago una batería de recursos también personales, de personas que me pueden ayudar con esa situación, ¿no? Otra pregunta que me puedo hacer, si yo conozco a alguna persona que tiene o ha pasado esta misma situación, plantearme y decir, ¿qué le ayudó a fulanita a hacer este cambio? Y si no lo sé, también puedo recurrir a eso. Fulanita, que sé que tuviste que empezar con el manejo de la diabetes de tu hijo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Qué cosas te ayudaron? O sea, es ser también proactivo en preguntar esto, en acercarnos a esto. Y por supuesto, si no es en el tú a tú, pensar que puedo tener siempre la referencia de una asociación donde van a estar personas o con esa enfermedad o padres con hijos con la misma enfermedad que tiene mi hijo, a las que también puedo recurrir y aprender mucho y compartir mucho sobre todo, ¿no? Más preguntas que me puedo hacer, pues también hay una básica, que también me puede hacer un poco salir y romper con todo esto, que es, si yo tengo este miedo, ¿de qué me está sirviendo a mí este miedo? ¿Para qué me sirve este miedo? O por el contrario, ¿qué me está impidiendo hacer este miedo? Y siempre yo digo estas preguntas con papel y lápiz y anotar y poner en la balanza y recoger elementos a favor y en contra. Todo esto nos hace hacer lo que llamamos el balance de salud, ¿no? Y precipitar de alguna manera que demos ese paso hacia hacer ese cambio que queremos, pero que a veces percibimos como que no podemos. Y por tanto, y ya casi para terminar un poco esta conversación, entonces cuando veo que no puedo, porque hay momentos que yo veo que no puedo, ¿no? Me han dado una analítica y estoy peor, he ido al hospital y me han dado unos resultados que no son buenos, y ante esa situación objetiva en la cual tengo algunos elementos que no terminan de ir bien, ¿cómo plantearme para hacer ese cambio? ¿Cómo pensar, a ver, no, yo puedo hacer algo, ¿no? Porque cuando veo que hay elementos tangibles que me dicen que no, ¿qué puedo hacer para que pueda ser un cambio y pueda ser que sí? Muy bien, por ejemplo, ahora tenemos disponible en nuestra web Escuela de Pacientes un arsenal bibliográfico importante, un arsenal de videochat y de recomendaciones de profesionales importantes, y quizá cuando yo me veo en ese muro del no puedo revisar primero y tener claro cuáles son los principales cambios que yo tengo que hacer para manejar y controlar mi enfermedad. Si estuviésemos hablando de diabetes, sabemos que los pilares básicos son alimentación y actividad física, pero también el cuidado de las relaciones sociales, la medicación y la pauta de medicación la prescripción que cada uno tengamos en función del tipo de diabetes que tenemos, y otros cuidados que son más secundarios, pero esos serían los principales. Por lo tanto, si yo veo y digo, mis 4 pilares básicos tienen que ser estos: medicación, relaciones sociales y familiares, alimentación
y actividad física, voy a coger cada uno de esos pilares básicos y me voy a plantear, hoy por hoy, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué necesitaría cambiar? Pues yo digo, pues actualmente de los cambios en cuanto a mi alimentación debería de cambiar el que las recomendaciones de lo que me dice la bibliografía son que las bebidas gaseosas con azúcar o determinada cantidad de hidratos de carbono y hago mi listado. Y de todo eso que tengo, digo, empiezo con una cosa. Esta semana con una cosa. Y esta semana lo que voy a hacer es que mi ración de pan, la que me toca en cada una de las comidas, la voy a pesar. Porque hace ya tiempo que recibí esa educación diabetológica y con el tema de las cantidades nos hemos relajado un poquito. Pues esta semana voy a hacer mi pesaje de pan nuevamente. O otro pequeño gesto, ¿no? Pues también personas que llevan mucho tiempo con la diabetes y que también el tema de hacerse sus controles de glucemia pues pasan a un segundo plano. Pues esta semana voy a tener la mirada a hacerme antes y después de mis comidas mis controles. Y de alguna manera todos esos pasos me dan sensación de control, sensación de que puedo hacer algo, porque en realidad lo que estoy haciendo es pasar a la acción. Y siempre que actúo, mi mente lo percibe como estás haciendo algo, puedes hacer algo. Por lo tanto, la clave es pensar eso, ¿no? Estás haciendo algo, puedes hacerlo, ¿no? Y por tanto, sentir que tú tienes el control de alguna forma, ¿no? Y que por tanto, algunas cosas que hagas son fundamentales para poder hacerlo, ¿no? Por tanto, tienes que pensar que puedes hacerlo, ¿no? Efectivamente. Eso es como lo de, ¿no? Que dicen que el hábito no hace al monje, pero en algunos casos el hecho de que aunque yo no me lo crea, aunque tenga mi estado de ánimo un poquito bajo, aunque crea que no puedo, si yo paso a la acción y digamos, digo, bueno, pues esta semana voy a salir a caminar 10 minutos, automáticamente el cerebro interpreta que esa acción que ya se ha ejecutado significa yo puedo con esto, yo controlo y yo tengo herramientas para poder avanzar con mi enfermedad. Muy bien, no sé si hay algún consejo final para terminar este video chat de reentrada del verano y que nos permita que nuestros pacientes se sientan que no solo que son capaces, sino que además pueden y lo van a hacer, ¿no? Porque esa es la clave, ¿no? La importancia de que lo van a hacer, ¿no? Muy bien. ¿Qué consejo le darías para terminar? Pues yo uniría un poco todo lo que hemos dicho, ¿no? Busca un pequeño pasito, una pequeña acción que sea saludable, pero que sea muy, muy, muy placentera. Y llévala a cabo esta semana para proporcionarte bienestar. Siempre con la mirada de tener en cuenta todos tus sentidos y utilizar alguno de los sentidos principales para proporcionar ese bienestar emocional, ¿no? De poder leer 5 minutitos un libro que te gusta, de poner tu canción preferida, de tomarte una infusión saludable o de saborear una pieza de fruta después de la comida con tranquilidad y con relajación. Una pequeña acción saludable y placentera. Pues ya está, pues ya un muy buen consejo, pequeño pero posible, pequeño pero posible, y seguro que pensando en eso, que es pequeño pero posible, será fundamental para poder retomar algunas cosas que a veces dejamos de lado y que después del verano es importante hacerlos de otra forma. Pues muchísimas gracias, Viviana, por muchas tus gracias, consejos. Joan, y muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos próximamente. Pues seguimos en un nuevo video chat y gracias por estar ahí.